pequeña formación del día de hoy referente a la Lección Divina. El material o la bibliografía utilizada es el mismo magisterio de la Iglesia Católica. Concretamente, en el Sínodo de los Obispos del año 2008 se realizó una reflexión profunda acerca de la palabra de Dios en la misión de la Iglesia. Entonces, para esta enseñanza nos servimos del Instrumentum Laboris, que es decir, el material que usaron los obispos en ese sínodo con el Papa para reflexionar acerca de la palabra de Dios. Fruto de ese sínodo, ha sido recientemente publicada la exhortación apostólica Verbum Domini, la palabra de Dios. ¿Cuántos la han leído ya? No todos a la vez, por favor. O sea, fíjense, esto tiene que hacernos reflexionar. Yo estoy seguro que aquí más de uno, primera vez que escucha hablar de esto. ¿Cómo puede un cristiano católico del siglo XXI estar atrasado en estas cosas? Tenemos que estar al día con nuestra iglesia. Y si el Papa está emitiendo un documento sobre la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar al día con ese documento, leer ese documento. El Papa aquí, mire, de una manera muy sencilla y muy hermosa, nos expone acerca de la palabra de Dios en la misma vida de la iglesia, en la liturgia y también en la misión. Si no conocemos este documento, ¿para dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, hago pues la debida reflexión para que nos pongamos las pilas. O sea, es el mismo magisterio de la iglesia el que nos está diciendo el uso que tenemos que darle a la palabra de Dios, cómo tenemos que leerla y por supuesto la fuerza que nos da la palabra de Dios, la luz para emprender la misión. Y entonces, bueno, Padre, ¿dónde la consigue? Bueno, gracias a Dios está en las Paulinas y en otras librerías por ahí, no hay problema. Pero ya esto tiene cierto tiempito, porque este documento se salió a la luz pública en septiembre del año pasado. Que no lo quiere comprar porque no tiene dinero, porque no le gusta o prefiere invertir su dinero en otras cosas. Bueno, en internet, en la página del Vaticano está. Bien, dicha esta pequeña introducción acerca del material, fíjense, aquí vamos a hablar de lo que nos pide el magisterio, lo que reflexionaron los obispos antes en el sínodo y por supuesto el fruto de ese sínodo que es este documento. Ahí está, por supuesto el Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la palabra de Dios. No tenemos que estar al día con estos documentos como iglesia que somos y saber, oye, ¿verdad? En el Vaticano II la Dei Verbum habló sobre la palabra de Dios. Algunos quizá todavía ni siquiera sabían de la existencia del Concilio Vaticano II. Fíjense, comenzamos antes de hablar de la Lección Divina, o sea, del punto principal de esta reflexión, y es que todo esto parte de la iniciativa de Dios. Si Dios no da el primer paso, el hombre no puede conocerlo. Precisamente Dios ha querido ser conocido y por eso Él se ha acercado. Fíjense, la Dei Verbum número 2 dice: Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Dios habla. Dios habla. Dios se quiere dar a conocer. En el número 22 de este documento, Verbum Domini, fíjense, Dios habla y viene al encuentro del hombre de
de muy diversos modos, dándose a conocer en el diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia, la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como palabra de Dios, efectivamente es un medio privilegiado, pero no es el único. Fíjense, la liturgia de la iglesia, nuestra fe nos dice que Dios nos sale al encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Por lo tanto, en nuestra realidad personal, Dios nos habla. Dios nos habla entonces de muy diversos modos. Insisto, lo que nosotros tenemos como Biblia es un lugar privilegiado para ese diálogo, pero no es el único. No es el único. En el número 6 dice: el Verbo, que desde el principio está junto a Dios y es Dios, nos revela al mismo Dios en el diálogo de amor de las personas divinas y nos invita a participar en él. Es decir, el Verbo, Jesucristo, es, como dice la carta a los Hebreos también, esa palabra definitiva de Dios que viene precisamente para que nosotros nos hagamos partícipes de ese diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense ustedes la grandeza de lo que estamos hablando. O sea, cuando Dios se nos revela, cuando Dios nos habla, es precisamente para que nosotros, a través del diálogo, nos pongamos en su mismo nivel. Un poquito, vamos a recordar el pasaje de la transfiguración. Jesús transfigurado, Moisés y Elías, hablando los tres. Bueno, eso es lo que pasa precisamente cada vez que nosotros dialogamos con Dios. El Verbum Domini, le coloqué las siglas, ¿verdad? Número 23, la palabra de Dios tiene la capacidad para dialogar con los problemas que el hombre ha de afrontar en la vida cotidiana. Fíjense, Dios nos habla, Dios nos ilumina, Dios nos ayuda, Dios nos auxilia, etcétera, 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 en los problemas de la vida cotidiana. Entonces, nuestro diálogo con Dios no es un diálogo estéril. Nuestro Dios no es solamente para el culto o para tranquilizar la conciencia. Nuestro Dios está en nuestra misma vida, en nuestros mismos problemas, en nuestras mismas enfermedades, sufrimientos, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuestro Dios no es el Dios solamente de la paz, así como muchos pretenden. Bueno, sí, que estoy en la iglesia para buscar una paz espiritual. Entonces, de repente ve algo que le incomoda. Ay, no, ya esto no es lo que yo quiero. Aquí en la iglesia vengo y no encuentro paz. Entonces, esa paz que se está buscando no es la verdadera. Porque la verdadera paz nos la da Cristo Jesús. Y nosotros podemos experienciar la paz inclusive en medio de los problemas, pero para eso tenemos que escuchar, para eso tenemos que dialogar. Entonces fíjense, Dios habla, Dios tiene la iniciativa, Dios da el primer paso, Dios nos habla de diversas maneras, Dios tiene respuesta a nuestros problemas, pero eso pide pues de nosotros una respuesta. Dei Verbum 21. La iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Fíjense, una praxis errónea de mucha de nuestra gente. No, yo puedo ir a la misa y puedo comulgar siempre y cuando no llegue después del Evangelio. Un momentico, ya va. La misa comienza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y termina en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted llegó tarde por culpa propia, olvídese de comunión. Fíjense, ¿por qué? Porque lo estamos diciendo, la iglesia ha venerado siempre. O sea, así como Cristo está presente en el cuerpo sacramentado de manera verdadera, real, sustancial, asimismo, en la misma palabra de